buenas tardes amigos, bienvenidos un día más a Arcadia, el rincón del misterio. Uno de los lugares más misteriosos del mundo son los llamados archivos secretos del Vaticano, un lugar que desde siempre ha llamado la atención y ha despertado la curiosidad de decenas de investigadores, periodistas, historiadores y demás gente vinculada a los misterios que se encierran en el llamado estado más pequeño del mundo. El edificio de los archivos secretos del Vaticano se fundó oficialmente en 1612 por Pablo V. Se encuentra debajo del estacionamiento de empleados del Vaticano que queda al lado de la biblioteca de la Santa Sede. Para ingresar allí uno debe ingresar a un edificio que está enfrente a este estacionamiento y luego bajar a una bóveda subterránea que tiene 2 pisos de profundidad. Por supuesto, este acceso es limitado y solo pueden ingresar regularmente el personal que trabaja allí y por supuesto el Santo Padre. También se permite el acceso, aunque esté de manera especial, a de investigadores para que puedan consultar solo una parte mínima del archivo. Uno de los últimos investigadores en estar allí fue el escritor y autor del aclamado bestseller El Código da Vinci, Dan Brown. Se dice que el archivo secreto del Vaticano tiene unos 80 kilómetros de estanterías que están llenos de miles de documentos que tienen siglos de antigüedad y que incluyen cartas de la realeza, documentos papales, documentos secretos de gran importancia histórica vinculados a guerras, negociaciones entre países y otros muchísimos eventos históricos. Entre los documentos más importantes se encuentran el pergamino de Clemente V por el cual se disolvió la Orden del Temple en agosto de 1308. Una carta autógrafa de Miguel Ángel al obispo de Cesena en enero de 1550, las actas del proceso contra el científico Galileo Galilei que van desde los años 1616 a 1633, la solicitud de nulidad matrimonial de Enrique VIII que dio origen al anglicanismo, entre otros muchos documentos. Son tantos los documentos que hay miles de ellos que aún no han sido revisados, leídos, ni siquiera evaluados. Por otro lado, por diversas cuestiones históricas en donde se puso en peligro la vida del Papa y del Vaticano, varios de estos documentos históricos han sido quemados o incluso han llegado a ser vendidos. Un dato a tener en cuenta es que para que un documento personal de un Papa pueda ser revisado o leído deben pasar al menos 75 años desde su muerte. Por ejemplo, en el caso de Juan Pablo II, que falleció en 2005, sus cartas, memorándums o documentos varios clasificados como secreto solo podrán revisarse a partir del año 2080. En el caso de Juan Pablo I, sus documentos podrán ser vistos en el año 2053. Es decir, hasta esas fechas no obtendríamos las respuestas a muchos misterios como la muerte de Juan Pablo I a solo 33 días de haber asumido el papado, documentos que estarían relacionados con su estado de salud o sobre sus relaciones con otros miembros del Vaticano, o acerca de Juan Pablo II y sobre sus reuniones y diálogos con el terrorista turco Ali Akka, quien atentó contra su vida en 1982. Para muchos, su existencia es materia de innumerables novelas y teorías conspirativas. Para otros, no es más que un órgano que posee cualquier Estado en el mundo. Sin embargo, el secretismo con el que en muchos casos es resguardado, así como el extremo recelo con que los documentos son cuidados, hacen pensar a muchos que el archivo del Vaticano oculta algo más que registros y papeles históricos, sino que oculta realmente información tan valiosa y trascendente que su conocimiento público podría incluso cambiar la percepción de los fieles frente a su iglesia. Pero ¿cuáles son los documentos más importantes que se encuentran en este archivo? ¿Cuáles son los que tantos investigadores, periodistas y escritores se mueren realmente por conocer? Pues por ejemplo los relacionados con la muerte de Juan Pablo I. El 28 de septiembre de 1978 y tras 33 días ocupando el cargo de máximo de la Santa Sede, el sumo pontífice Juan Pablo I fue hallado muerto en su habitación del Vaticano y según informaciones oficiales, el Papa Luciani habría fallecido debido a un infarto agudo de miocardio producto de una mala dosis de su medicación. Sin embargo, algunos investigadores sostienen que lejos de una muerte natural, el llamado Papa de la Sonrisa habría sido objeto de un atentado gestado en los círculos más internos de la Iglesia, teniendo como brazo ejecutor a la mafia italiana. Cabe destacar que el cuerpo del Papa pasó por una necropsia forense que concluyó que la muerte se había producido por la ingesta de una dosis fortísima de un vasodilatador recetado por teléfono por su médico de cabecera, el doctor Darros, quien rechazó prontamente tal información al aclarar
que no le había recetado nada al Papa ni aquella noche ni ninguna de las anteriores, dado que éste gozaba de una buenísima salud. Asimismo, la religiosa que encontró al Santo Padre en su lecho, Sor Vicenza, aseguró que Juan Pablo I yacía en su cama extrañamente con el rostro calmado y en una posición de absoluto reposo, algo que no coincide con la violenta muerte que supuestamente hubiera tenido si hubiera sufrido un ataque cardíaco. Los que apoyan esta teoría conspirativa sostienen que el Papa Juan Pablo I expresó su férrea voluntad de una reorganización general del Instituto para Obras de Religión o Banco Vaticano, como queráis llamarlo, y la lucha directa en contra de la mafia y la masonería. Los archivos referentes a la muerte del Santo Padre, así como la investigación realizada en torno a ella, están a buen recaudo en esos archivos, en donde ninguna persona, tan solo el Papa de turno, puede acceder. También se encuentran allí los documentos en relación a el terrorista Ali Akka y Juan Pablo II. Después de sufrir el atentado del 13 de mayo de 1982 a manos de Ali Akka, Juan Pablo II tuvo un encuentro de 18 minutos con su atacante tan solo 7 meses después del atentado. El tema de la conversación entre ambos personajes hasta el día de hoy es un misterio. Es más, el propio Papa, después de su entrevista, declaró a los medios de prensa que aquel encuentro era un secreto que no le pertenecía y que debía respetar. Esto indicaba que Juan Pablo II le dio a la plática la categoría de confesión, es decir, a partir de ese momento era imposible que fuera revelado al público. Sin embargo, y según fuentes oficiales, el sumo pontífice le habría relatado al entonces cardenal y hombre de confianza Luigi Poggi los pormenores de dicha conversación. A su vez, Poggi había redactado un informe en donde detallaba los puntos tocados en esa extraña reunión. El documento actualmente se encuentra en los archivos vaticanos y tiene la categoría de secreto pontificio, es decir, que nadie excepto el Papa puede leer, publicar, difundir o dar a conocer el citado archivo al público. Sin embargo, muchos investigadores han especulado sobre los posibles temas que pudieron tratar y para algunos el Papa habría tenido un gran interés por conocer los motivos que propiciaron a Ali a llevar tal acto a cabo. Según estos investigadores estiman la idea de que el atentado estaría vinculado con el tercer secreto de Fátima, algo que provocó en el Papa tal interés. Otros señalaban que Juan Pablo II quería, como es lógico, conocer la identidad de los autores intelectuales del crimen. Esto se desprende porque en el libro Memoria e Identidad, el Santo Padre asegura que Akka no era más que un asesino a sueldo, desechando así las teorías que sugerían que el turco habría actuado por iniciativa propia. Justamente los nombres y los países involucrados en este atentado internacional estarían en el informe escrito por Monseñor Luigi Poggi. No obstante, el Monseñor Stanislaw von Dringin, secretario personal de Juan Pablo II en aquel entonces, señaló que a Akka solo le interesaba el tercer secreto de Fátima y las profecías vinculadas al fin del mundo. Es más, le pidió a Juan Pablo II que le dijera algo al respecto, pero el padre se negó a comentarle algo, señalando simplemente que el secreto sería revelado a su debido tiempo. Por último, el archivo guarda documentos importantes para la historia, como son los primeros evangelios prohibidos o los que hasta la fecha son considerados apócrifos y no son conocidos ni por investigadores ni estudiosos, así como diversas actas firmadas, cartas y documentos de la diplomacia vaticana. Entre estas, las más importantes, se encuentra la petición de la nulidad matrimonial del rey Enrique VIII de Inglaterra, cuya negación provocó el rompimiento de las relaciones entre el Vaticano y Gran Bretaña, así como documentos del Papa Pío XII y sus presuntos lazos con el nazismo en la Segunda Guerra Mundial. Es más, el último investigador que tuvo el permiso para investigar los archivos fue el historiador John Cornwell, quien con la excusa de escribir un libro biográfico del citado padre publicó el libro titulado El Papa de Hitler, hecho que provocó una polémica dentro de la Iglesia Católica, y a partir de esa fecha el Vaticano consideró que los documentos podrán ser solicitados después de 70 años ocurridos los hechos que el investigador en cuestión desee investigar. Como dato extra os decimos que realmente los archivos vaticanos en realidad tienen 50 kilómetros de estanterías y no 80 como dice la leyenda urbana,
comprendidos por más de 150.000 volúmenes, de los cuales miles, aún de ellos, como hemos dicho, se encuentran sin clasificar. Es decir, que su contenido aún no ha sido revisado ni tan siquiera por los propios miembros del Vaticano, incluidos el Sumo Pontífice. Como veis, amigos, este archivo es un auténtico misterio, un archivo que el Vaticano guarda con muchísimo recelo, guarda con muchísimo interés, y no tiene ningún interés en que nadie vea realmente lo que allí, o algunos de los documentos que allí se esconden. Hechos que hacen pensar que algo están escondiendo y que, como hemos dicho, no tienen ningún interés en que ninguno veamos, porque, como bien os hemos dicho en una parte de nuestro vídeo, si esto saliera a la luz, muchos fieles realmente se plantearían la divinidad y la utilidad de la Iglesia Católica frente al mundo. Amigos, eso os los dejamos a vuestro criterio. Nosotros únicamente exponemos los datos que han llegado a nosotros después de nuestra investigación. Amigos, sin más, solamente despedirnos de todos vosotros, deseándoos que tengáis un muy buen día, pidiéndoos por favor que os suscribáis a nuestro canal, que le deis pulgar arriba y compartáis con vuestros amigos, para que esta familia del misterio siga creciendo cada día más. Un saludo desde Arcadia, esperamos veros muy pronto en nuestro próximo vídeo.